Con esto voy a mi tercer punto. Porque la antropología mexicana, como una de estas antropologías del sur, y el primer punto, que ahí también solamente voy a escoger algunos después en los comentarios que salen más temas, donde uno de los temas interesantes es por qué en las antropologías del sur hay tan poca conciencia de la problemática de las antropologías del sur. Si uno se pregunta esto desde el punto de vista de las antropologías del norte, está claro. Si uno revisa las principales revistas de antropología, si uno revisa las principales historias de la antropología que incluso traducimos y usamos como libros de texto, por ejemplo, no sé, el libro de Harris o algo así, pues ahí no aparece ninguna antropología ni mexicana, ni indonesia, ni hindú, ni nada de todo eso, y no solamente porque el libro es de fines de los 60 en el original, sino simplemente porque ya no aparece. La mayor parte de las revistas de circulación internacional se publican en inglés, es decir, no son las de habla castellana. Entonces se entiende porque allá no aparece la antropología brasileña, mexicana, peruana, argentina o algo así. Pero ¿cómo es al interior de nuestra propia antropología? Hasta hace 20 años, por ejemplo, en muchas carreras de antropología en México no había ni siquiera un curso optativo de antropología mexicana. Solamente se aprendía, aquí había datos y la teoría venía de otra parte. La teoría venía de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, algo así. Después empezaron con cursos de, estoy exagerando un poquito, ¿no? Para que se vea un poco más y se aclare la idea. Después ponían cursos de antropología mexicana, pero esos cursos muchas veces eran verdaderamente algo así como, ¿cómo se puede decir? Una especie de matazón, ¿no? Porque se trataba de mostrar todos los errores de la antropología mexicana. Como la antropología mexicana había hecho mal esto y aquello, y había entendido mal al pobre de Boas y a muchos otros también. O sea, la antropología mexicana como una secuencia de errores abominables, de los cuales uno solamente podía avergonzarse. El indigenismo, qué barbaridad. Los estudios campesinos estudios de la comunidad, ¿no? Error garrafal, es decir, una secuencia de uso de tales y cuales marxista, siempre había otro marxista mejor, es decir, también, o sea, lo que uno hacía siempre estaba mal, ¿no? Y no los del norte lo decían, sino la misma historia de la antropología mexicana se enseñaba. Si uno ve otros países de América Latina es bastante semejante, nada más que nadie lo sabe, ¿no? Porque si no había hasta hace poco cursos de antropología mexicana, cursos de antropología latinoamericana, menos hay todavía. Y eso que hay antropologías latinoamericanas bastante consolidadas, como la Argentina, a pesar de que pasó por el proceso militar, donde cerraron y clausuraron casi todas las escuelas de antropología, o la antropología brasileña, que ciertamente tiene después de la estadounidense el grupo más consolidado de profesionales antropólogos en el continente, pero no sabemos qué hacen ellos. Y no sabemos en parte pues porque en México tenemos, como decía un amigo ecuatoriano, me dijo hace unos años, me dijo, ¿qué te pasa? Tienen tortícolis. Solamente miran hacia el norte, decía. Antes México tenía una liga muy fuerte con América Latina, en parte también porque fue el receptáculo de muchos exiliados durante las dictaduras militares. Había muchos, la ENA, la Ibero, eran lugares donde se formaron muchos antropólogos de centro y sudamericanos. Ahora ellos tienen sus propias escuelas, pues ya vienen menos a México, pero a pocos mexicanos se les ocurre que podrían hacer un posgrado en Brasil. Es más, uno no sabe si tienen aparte de la samba o sí tienen, ¿no? Argentina también, Venezuela acaba de poner su doctorado, su primer doctorado en Colombia, ¿verdad? Es decir, hay, pero nadie lo conoce.
No solamente es la flojera de nosotros de buscarlo, sino, no sé si algunos colegas lo han intentado, yo lo he hecho con efectos desastrosos. Por ejemplo, si voy a la biblioteca y digo quiero un libro de Brasil, el bibliotecario piensa que soy su enemigo, ¿no? Y planeo cosas imposibles. ¿Cómo se consigue un libro del Brasil? ¿Cómo se paga una suscripción en quién sabe qué moneda tengan en Perú? Donde el giro bancario cuesta el doble de la suscripción. Luego quién sabe si va a llegar porque el correo así más o menos. Entonces, hay problemas estructurales acá, ciertamente, pero la antropología mexicana ciertamente no tiene mucho contacto con las otras antropologías latinoamericanas, y eso le dificulta el reconocerse en condición, diría yo, con iguales. Tú estuviste también en una reunión reciente con la red MIFA. Llegó un funcionario X de una institución X de la ciencia en México, ¿no? Y nos dijo más o menos, a ver, ustedes, por poco dice chiquillo, ¿con quién se quieren comparar? A ver, ¿con la Sorbona o con Oxford o no sé qué? Y varios teníamos ganas de decir, si nos dan los recursos de Oxford y la Sorbona, si nos comparamos con ellos, ¿no? Pero nosotros hacemos antropología en condiciones de países donde hay gente que tiene hambre, no gente que no sabe dónde hacer las próximas vacaciones, o cómo combina 2 becas a las cuales tiene derecho por ser ciudadano del país o cosas por el estilo, sino hacemos antropología en condiciones bastante diversas. Hacemos antropología en un país como México, donde fuera de la Ciudad de México yo conozco una biblioteca de ciencias sociales que merezca el nombre. Lo demás son colecciones de libros o algo así. Estamos en condiciones donde las condiciones estructurales son muy diferentes, donde la violencia del conflicto social es muy diferente de la mayoría de los países europeos y norteamericanos. El problema de la diversidad cultural no es un problema de inmigrantes laborales y de antiguas, de miembros de las antiguas colonias como en Europa, sino donde el problema es de los pueblos indígenas de hace 500 años viviendo bajo un sistema de régimen colonial interno. Si los problemas son bastante diferentes, y la comparación con otros países latinoamericanos sí nos podría mostrar patrón. Eso tal vez como primer elemento para reflexionar sobre la antropología mexicana, con qué se compara, dónde se ubica, dónde encuentra parámetros para evaluarse a sí mismo. Segundo elemento, la antropología mexicana es sin duda una antropología, no solamente una de las más antiguas del continente, sino una antropología una disciplina sumamente exitosa. Yo llegué a México en los 70s para estudiar antropología, porque en esa época había en América Latina solamente de habla hispana 2 programas de posgrado, uno en la Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y el otro en Perú, de pura casualidad. Llegué acá, y en México, aparte de un programa de doctorado de la UNAM, que prácticamente no funcionaba, el único que existía era el de la Iberoamericana. Hoy uno puede hacer los conteos un poco diferente, es un poco difícil de hacerlo, se puede criticar, pero más o menos en números. Hoy tenemos 27 licenciaturas en antropología, ofertadas, como dicen los neoliberales, desarrolladas, diríamos, en 19 instituciones. Tenemos 26 maestrías desarrolladas en 18 instituciones, y tenemos 13 o en algunos programas de la UNAM o en el Colegio de México, donde el doctorado es en sociología, pero de hecho uno puede hacer una tesis en antropología. Es decir, hay más
posibilidades que eso. De las 32 entidades federativas, hay programas de antropología en alguno de sus 3 niveles en 16. Es decir, somos una disciplina que sigue creciendo además, y lo vemos muy claramente en esta red MIFA que mencionó Paris, esta red de instituciones de formación de antropólogos que se reúnen 2 veces al año, siempre en otro lugar del país, y donde casi en todas las sesiones, todos los años, hay por lo menos 1 o 2 programas de licenciatura, de maestría o de doctorado nuevos. Hasta asusta que se pase con tantos antropólogos, pero ciertamente es una disciplina en el sentido creciente, exitosa, si uno ve el número de programas, el número de egresados también. En los últimos 8 años del siglo pasado, del 93 al 2000, se otorgaron en México 1.450 títulos de licenciatura en una disciplina antropológica, más de 400 de maestría y casi 200 de doctorado. Es decir, de ese punto de vista, me parece que somos una disciplina exitosa. Tercero, ese éxito tiene también sus luces y sombras. Por ejemplo, en cursos de antropología, uno puede poner en aprieto incluso a los profesores cuando uno les pregunta o se pregunta a los estudiantes, incluso a nivel de posgrado, cuántas revistas de antropología hay en el país. Uno podría también preguntar cuántas revistas conocen o cuántas revistas leen. Y hay un montón. Actualmente tenemos alrededor de 40 revistas de antropología solamente en el país. No todas salen muy regularmente, también hay que decir eso, pero viven, sobreviven, pero no circulan mucho. Tenemos una producción de libros creciente de antropología en todo el país, pero la contraparte que hace preguntarnos sobre la antropología mexicana se habla poco de la antropología en el país. No solamente se habla poco de la antropología, sino los antropólogos, especialmente los antropólogos sociales, especialistas en organización social, no tenemos al parecer la capacidad de organizar nuestro propio gremio. Ahí alguien dijo, tenemos que organizarnos, perfecto. Colegio de antropólogos. No durábamos un año y ya teníamos el segundo colegio de antropólogos, de los que estaban peleados con el primer grupo. Creo que ahora hay 3 colegios de antropólogos a nivel nacional. Tenemos una sociedad mexicana de antropología, una academia mexicana de antropología, tenemos ahora la red MIFA, pero de todas esas todavía no hacemos una. Y se nota porque estudiamos desde hace mucho tiempo ya no solamente la población indígena, aunque esa sigue siendo la población indígena, y más que la población indígena, las relaciones interétnicas y las relaciones interculturales sigue siendo un poco nuestro tema tradicional, no solamente para nosotros, sino también para la sociedad. Cuando salió lo de Marcos y de la rebelión neozapatista en Chiapas, y se dijo, son ¿qué? Indios, mala palabra. Indígenas, pues mala palabra también, porque muchas organizaciones indias dicen no nos digan indígenas, díganos mayas o zapotecos o algo así. Ni siquiera sabemos bien de qué estamos hablando, pero somos los indígenas. Bueno, de cualquier manera, cuando empezó lo de Chiapas, la gente decía, ahí están metidos los indígenas, que los antropólogos nos digan qué son, o qué hacen, o qué forma de organización tienen, o cuáles son sus demandas, o qué idiomas se hablan allá, y qué cosmovisión se tiene, y cómo se organiza el poder allá y todo lo demás. Pues sí seguimos ligados de alguna manera a las relaciones interculturales en el país. Por eso también tenemos en nuestras escuelas muchas veces carreras de lingüística, tenemos escuelas de carreras de arqueología también, pero estudiamos muchas otras cosas porque no estudiamos un grupo social,
nuestra disciplina, regresando al comienzo, no se define por un fenómeno, sino se define en función de una perspectiva, a partir de una pregunta que se hace a la realidad. En ese sentido, sin embargo, producimos mucho conocimiento, pero como gremio hemos tenido muy poca capacidad para influir en la agenda del debate nacional. Incluso sobre temas donde hay fuertes grupos sindicales y profesionales, por ejemplo, en el debate sobre patrimonio nacional y sobre la posible nueva ley del patrimonio, lo más que se pudo hacer es bloquear los intentos de algunos grupos neoliberales de privatizar las zonas arqueológicas, pero no se pudo realmente llevar a una discusión más sobre el significado del patrimonio prehispánico y colonial en el país. Hay una cantidad bastante considerable de estudios antropológicos sobre el mundo petrolero, desde zonas petroleras hasta el sindicato petrolero, hasta los profesionistas petroleros, y sin embargo no participamos como gremio, uno que otro especialista sí, en la discusión actual sobre Pemex. El tema de la ecología cultural es un tema de la antropología desde que existe, y en México también. Y sin embargo, ha habido creo que 2 voces que se han leído con algo de difusión, que tratan de sacar la discusión sobre Pemex y sobre el famoso tesoro de los 30.000 metros allá, sacar eso para discutir en términos generales el tema de la energía y sociedad, y de las fuentes de energía y del aprovechamiento social de los energéticos en México y la necesidad de la búsqueda de energías alternativas. Lo mismo que no hemos logrado a nivel del país, tampoco por lo general lo hemos logrado a nivel de las universidades. Es decir, nos están ganando la carrera, y con todo respeto, los físicos, químicos, matemáticos, lo que ellos llaman las ciencias exactas, porque yo nunca uso esa palabra, porque si yo uso la palabra ciencias exactas para ellos, entonces ¿yo qué soy? ¿La ciencia inexacta o qué? Cuando me dicen así, yo digo, ustedes son las ciencias pétreas, y nosotros somos las ciencias flexibles, ¿no? Entonces ya la connotación cambia de lo positivo hacia nosotros. Entonces, de cualquier manera, el marco de hacer ciencia a modo de las ciencias naturales se nos impone muy fuertemente en las universidades, en la aprobación de proyectos de investigación. Ahí no hemos podido explicar bien en nuestras instituciones universitarias, CONACYT, ANUYES, cómo funciona la antropología, cómo funcionan las ciencias sociales, de que científicos sociales no es que sean patas de perro, sino que no tenemos, los laboratorios de la sociedad tenemos que ir a donde están las cosas, no podemos esperar que la gente llegue. Eso significa que los profesores tienen que ir a otras partes, que los estudiantes tienen que ir y necesitan recursos para ir a otras partes. Los mismos recursos que tienen los biólogos y los químicos con sus laboratorios. Ahí tampoco nadie dice, no gaste usted tanto oxígeno para tal experimento, sino tiene que aprender, ¿no? Pero nosotros dicen, ya quiere ir otra vez a Oaxaca, ¿no? Estuvo allá una vez. Entonces, y eso obviamente es en parte es un poco la estupidez de muchas autoridades, pero el problema es más que la estupidez nuestra, de no haber podido explicar eso bien a las autoridades. Las autoridades no tienen que saber eso, pero nosotros que lo sabemos no lo explicamos bien. Menciono eso, no sé qué experiencias tienen ustedes acá, pero en la UAM tuvimos, durante un tiempo tuvimos un rector que era un físico muy bueno, premio nacional y todo, ¿no? Que siempre nos veía así como los roñeros esos, que además nunca están cuando uno quiere hacer una reunión, uno está en el Bajío y el otro está en no sé dónde. Entonces un día logramos secuestrar a ese físico y llevarlo 2 días al Bajío, a una estación de campo, a un lugar donde comía en el mercado, y cuando tenía que pagar decía,
y el recibo con el Registro Federal de Contribuyentes se daba cuenta de que el sistema administrativo no funciona bien, ¿no? Entonces, cuando regresó después, hasta vino a una reunión del colegio de profesores y dijo, ahora sí entendí que ustedes funcionan de otra forma. Nosotros decimos no solamente otra, sino mejor. Pero lo que queríamos es que entendieran que funcionamos de otra manera, ¿no? Los físicos con sus laboratorios, nosotros en el... Entonces, creo que hay que hacer también una labor de convencimiento hacia dentro de la universidad de esta situación. Y con eso termino, con una frase de un antropólogo francés que dice: los seres humanos, a diferencia de otros animales sociales, no solo viven en sociedad, sino que crean la sociedad para vivir. Los seres humanos, a diferencia de otros animales sociales, no solo viven en sociedad, sino que crean la sociedad para vivir. Nosotros estudiamos la sociedad que vivimos, estudiamos la sociedad que viven los demás. Los sociólogos lo harán de una forma, los economistas de otra, los científicos políticos de otra, los antropólogos de una forma que nos hace ver todo el tiempo la heterogeneidad de los fenómenos sociales y culturales y nos hace ver ese carácter procesual, evolutivo de la realidad. Y estudiamos esa sociedad, tratamos de explicarla, tratamos de explicar esa diversidad de las formas de vida, tratamos de reconstruir su desarrollo y de esta forma tratamos también de poner elementos sobre la mesa de qué es lo que se tiene que saber si se quiere cambiar esa sociedad. La palabra cambio social es una palabra muy engañosa, porque todo el mundo la entiende como uno la entiende. Y muchas veces uno piensa que los demás la entienden como uno, a tal grado que en ámbitos académicos, de científicos sociales, la palabra cambio social es una palabra que tiene una connotación positiva. Pero para mucha gente cambio social no es nada positivo. Acuérdense, en el siglo XIX, yo uso muchos ejemplos del siglo XIX porque estudié bastante sobre eso. Entonces, por ejemplo, la luz eléctrica, que cambió la vida de la gente, la organización de la vida pública, de la vida privada, el día, la noche, un cambio social a partir de un cambio tecnológico. Para los ladrones era muy mal cambio. Ya no tenían la noche para robar y para esconder. ¿Sí? Lo que para uno es una ventaja, para otro no. Entonces el cambio social depende para quién. Mucha gente quiere un cambio de la sociedad que otros no quieren. Pemex es una buena discusión, la privatización, el Tratado de Libre Comercio, la iniciativa de Mérida, muchas cosas que alguna gente ve como algo, un cambio social necesario, positivo, otra gente piensa que es un cambio muy malo, negativo, regresivo, perverso. Por eso digo yo, los científicos sociales ponemos sobre la mesa lo que se tiene que saber para cambiar la sociedad. Lo bueno es que no solamente somos científicos sociales, sino que también somos ciudadanos. Ciudadanos que tenemos que optar forzosamente por un cambio o por otro. Y si optamos, como científicos sociales, tenemos que siempre separar muy claramente las dimensiones. En algunas ocasiones somos científicos sociales que tratan de mostrar tal causa produce tal efecto. Tal situación tiene tal antecedente. Si hiciera yo tal caso, entonces se daría tal y tal consecuencia. Esa es la labor del científico. Pero la labor del ciudadano es otra. El ciudadano tiene que decir: yo quiero una sociedad de ese o de aquel tipo. Yo quiero una sociedad, no sé, ahí cada quien. Yo no quiero una sociedad más competitiva, porque en esa sociedad competitiva la mayoría pierde, porque la competencia está organizada de tal manera que la mayoría pierde. Entonces, que en la universidad, en el mercado, en la televisión me digan: ¿tenemos que ser más competitivos? Yo creo que no. La competencia más cruda es la competencia de la vida salvaje,
donde el más fuerte gana a costa del otro. Yo quiero otra sociedad, pero eso puedo decir como ciudadano. Pero como ciudadano que soy científico social tengo una pequeña ventaja tal vez, que yo puedo saber con más precisión qué elementos se tienen que cambiar, aunque todo el mundo no puede saber. Pero finalmente la opción por una sociedad, por esta o por otra, por una más competitiva o una más fraternal, una más igualitaria o una más competida o algo así, pues es una opción de ciudadanos. Y de todos los ámbitos nos van a preguntar. Como científicos somos una cosa y como ciudadanos somos otra. Pero evidentemente el antropólogo que normalmente estudia a los perdedores, no porque tenemos una tendencia a la autoflagelación o algo así, no, simplemente porque son más los perdedores que los ganadores en esta sociedad. Y estudiar la sociedad significa estudiar a los perdedores, no porque sea gente pobre o algo así, sino porque estudiamos los mecanismos que producen tantos perdedores. Eso también yo creo que a cualquier antropólogo le recuerda que uno es también ciudadano y que uno tiene que hacer algo para que esta sociedad cambie. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Esteban, por